¿Cómo proporcionar comentarios efectivos a los miembros del equipo? ¿Qué es el feedback o retroalimentación? Introducción. Comentario. Cuando se menciona esta palabra puede causar gran miedo y temor. Su evitación es alta. Pero, ¿por qué es eso? Por lo general, la retroalimentación se usa para realizar evaluaciones de desempeño individuales, para mejoras organizacionales y personales, corregir errores e iniciar cambios. Entonces, ¿por qué se desconfía constantemente de algo tan poderoso? ¿Se lo usa mal y muy a menudo ni siquiera se lo usa? Tal vez sea porque cuando se usa incorrectamente, la retroalimentación que pudo hacer lo contrario, aplastar la moral, disminuir el rendimiento y mantener el status quo. Este documento busca eliminar el miedo y la tensión de la retroalimentación, ofreciendo a los gerentes de proyecto un enfoque para brindar una retroalimentación adecuada y lograr una mayor probabilidad de éxito. Definición. En el diccionario Merriam-Webster, el término retroalimentación se refiere a un término de ingeniería eléctrica, el retorno de la entrada de una parte de la salida de una máquina, sistema o proceso, como para producir cambios en un circuito electrónico que mejorará el rendimiento o un dispositivo de control automático que proporcione una acción autocorrectiva. Una definición similar se encuentra en Wikipedia. Ahora aquí hay un hecho interesante. En el mismo diccionario también tiene definiciones para retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, ambas en un sentido de ingeniería eléctrica. Retroalimentación positiva. Retroalimentación que tiende a magnificar un proceso o a aumentar su producción. Retroalimentación negativa. Retroalimentación que tiende a amortiguar un proceso al aplicar la salida contra las condiciones iniciales. Es interesante ver cómo estas definiciones basadas en la electricidad son probablemente más precisas que cualquier definición basada en la organización. Este documento analiza la retroalimentación en un contexto de desempeño organizacional e individual, pero es muy interesante notar la definición de retroalimentación en una perspectiva más científica. En las organizaciones, dar retroalimentación es transmitir información a un individuo o grupo para el desempeño, la opinión o la mejora. Mala connotación. No existe tal cosa como una mala retroalimentación. ¿Cuántas personas creen esta afirmación? En un evento de Project World en Toronto en 2005, uno de los oradores principales habló sobre cómo la retroalimentación se había convertido en una mala palabra. Era solo otra forma agradable de decir crítica. Antes de la palabra retroalimentación estaba la crítica constructiva. Cuando las personas escuchan la palabra retroalimentación, la asociación subyacente que tiene es el cambio. La asociación subyacente que tiene es el cambio. Necesitas cambiar. Deberías cambiar la forma en que lo haces. Es inherente a la naturaleza humana no aceptar o querer el cambio. Desafortunadamente, esa connotación no cambiará en la mente de las personas, ni es la intención de este documento alterar eso. Los miembros del equipo del proyecto desconfiarán de aceptar comentarios, lo que hace que sea más importante mencionarlos correctamente. ¿Para qué sirve la retroalimentación? La retroalimentación ha existido desde que las personas comenzaron a comunicarse entre sí. La retroalimentación, particularmente la retroalimentación negativa, siempre se ha utilizado como una herramienta de comunicación para corregir algo. Las personas usan la retroalimentación todos los días cuando hablan con amigos y familiares, con niños, con mascotas. Pero la gente comienza a dudar cuando se trata del lugar de trabajo, y esta asociación con la negatividad es la principal razón.
Ese es el punto fundamental de este documento. La retroalimentación es una poderosa herramienta de comunicación y debe usarse tanto para acciones positivas como correctivas. Imagina no tener comentarios en absoluto. He aquí una historia que ilustra esta situación extrema. Una vez, en un ejercicio de capacitación, un instructor de un salón de clases le dijo a otros participantes que ignoraran por completo a uno de los otros gerentes al día siguiente, sin que ese gerente lo supiera. Ese gerente vino al día siguiente al salón de clases. Nadie lo miró, habló con él o incluso reconoció que estaba allí. Cuando habló, nadie respondió como si él no estuviera ahí. Al principio pensó que era una broma, pero a medida que avanzaba la mañana se volvió más molesto y enojado. Finalmente, al final de la mañana, se encorvó en su silla y pensó, nadie le importa lo que haga, simplemente no haré nada. Después del almuerzo, el instructor finalmente se acercó a él y le dijo lo que todos habían recibido instrucciones de hacer. Antes de esta clase, el gerente había pensado que su personal era vago, desmotivado y no podía simplemente hacer su trabajo. Después de que le contaron sobre el ejercicio, se dio cuenta de que en realidad nunca les había hablado y simplemente había comenzado a sentirse menospreciado y resentido. Ese gerente alcanzó su punto de ebullición solo después de unas pocas horas en el salón de clases. Imagine cómo se siente cuando son días o semanas. ¿Cómo debe proporcionar comentarios? Como ilustra el ejemplo anterior, las personas suelen esperar mucho tiempo para dar su opinión y a veces no esperar. Y cuando se trata de proyectos, tiempo suele ser aún peor. En un proyecto corto de menos de 6 meses, la mentalidad típica es esperar hasta que finalice el proyecto para entregar cualquier comentario sobre el desempeño deficiente, ya que hacerlo puede interrumpir la dinámica del equipo y crear mala voluntad. La retroalimentación positiva generalmente no existe en proyectos cortos. Lo más cercano que hay de cualquier tipo de retroalimentación es un documento de lecciones aprendidas. Y todos sabemos con qué frecuencia se producen los documentos de lecciones aprendidas. ¿Cuándo debe proporcionar retroalimentación? La respuesta es, por supuesto, en cualquier momento. Proporcionar retroalimentación siempre que la situación merite y lo más cerca posible del momento de la situación de origen. No espere un tiempo programado. El impacto de lo que quiere y necesita comunicar se reducirá o se perderá por completo. Por ejemplo, se asignó un coinstructor para un curso de 2 días para ayudar al instructor principal. El coinstructor no pudo participar el primer día y asistió el segundo día. Como instructor, parte de sus deberes era brindar retroalimentación sobre los estilos de presentación de los estudiantes. Como no pudo participar el primer día, no estaba seguro de lo que ya se había cubierto en el curso y se basó en gran medida en su propia experiencia para brindar comentarios positivos y de desarrollo. En el descanso de la mañana, no mucho después del comienzo del día, el instructor principal se acercó al coinstructor y le dijo que estaba brindando excelentes comentarios a otros estudiantes. Esto hizo que se sintiera muy confiado en sus habilidades y su experiencia, y continuó dando su opinión durante todo el día. ¿Y si el instructor principal hubiera esperado hasta el final del día? El coinstructor se habría sentido inseguro durante todo, sin saber si había sido útil o no. Al proporcionar retroalimentación de inmediato, el instructor principal pudo maximizar el desempeño de los coinstructores. En la misma línea, un gerente una vez accedió al sistema de emisión de boletos en línea que su equipo usaba para solicitar problemas de uno de los proveedores más problemáticos. Observó que uno de los tickets, el usuario mostraba que uno de los miembros más nuevos del equipo había registrado un ticket y había recibido una devolución genérica del proveedor.
Luego, el miembro del equipo identificó áreas para que el proveedor mirara a partir de la información original provista, y el proveedor reconoció y continuó trabajando en el ticket. Después de leer esto, el gerente inmediatamente se acercó al miembro del equipo y lo elogió por no retroceder y ganarse el respeto del proveedor, lo cual no fue algo fácil de hacer con este proveedor. Esto aumentó el nivel de confianza del miembro del equipo y pasó a ser muy hábil técnicamente en esta aplicación. Una vez más, la respuesta a cuándo se debe proporcionar retroalimentación es en cualquier momento y tan pronto como sea posible. Dar retroalimentación no tiene que ser un evento formal. Dar retroalimentación efectiva, comentarios inteligentes, el término SMART se ha asociado con objetivos durante mucho tiempo. El acrónimo significa específico, medible, alcanzable, realista y con un límite de tiempo. Al crear objetivos SMART, estas pautas se utilizan para asegurarse de que las personas tengan un nivel objetivo que alcanzar. Ejemplos de objetivos SMART son: proporciona estimaciones de entrega precisas que estén dentro del 10% de los valores reales dentro de los próximos 6 meses y estén dentro del 5% de los valores reales dentro de los 6 meses siguientes. Reduzca los errores y reprocesos en los entregables personales, cero gravedad, un defecto y menos de 5 gravedad, dos defectos, mediante el uso de revisiones internas y secuencia de comandos de prueba automatizadas de enero a diciembre de 2008 en todos los proyectos. Aumentar los ingresos de la división en un mínimo del 15% al final del año fiscal y reducir los costos de la división en al menos un 5%. Mejore la retención de miembros al reducir la deserción del 20% al 15% durante el próximo año calendario. Cuando se generan resultados, comparan con los objetivos planteados previamente. Debe hacer lo mismo al crear y entregar comentarios. Específico. La retroalimentación debe referirse a eventos o situaciones específicas. Decir simplemente, siempre llegas tarde a las reuniones, no es específico. Es mejor decir, llegaste tarde a muchas reuniones, incluida la reunión de estado semanal durante las últimas 4 semanas y la reunión de revisión por pares de la semana pasada el jueves. Cuantos más ejemplos específicos pueda enumerar, mejor. Recuerde, lo mismo vale para la retroalimentación positiva. El impacto del comportamiento o incidente debe ser explicado. Si un entregable se completó tarde, puede retrasar las tareas y actividades posteriores, lo que aumenta los costos y retrasa los cronogramas. Si un miembro del equipo llega tarde al trabajo continuamente, el resentimiento de otros miembros del equipo puede afectar y disminuir la moral y reducir la productividad. Sin explicar el impacto del mal desempeño, el mensaje entregado en la retroalimentación correctiva será menos efectivo. El impacto del comportamiento o incidente debe ser explicado. Si un entregable se completó tarde, puede retrasar las tareas y actividades posteriores, lo que aumenta los costos y retrasa los cronogramas. Si un miembro del equipo llega tarde al trabajo continuamente, el resentimiento de otros miembros del equipo puede afectar y disminuir la moral y reducir la productividad, sin explicar el impacto del mal desempeño. El mensaje entregado en la retroalimentación correctiva será menos efectivo y del mismo modo la retroalimentación positiva debe incluir el impacto del mal desempeño. El mensaje entregado en la retroalimentación correctiva será menos efectivo y del mismo modo la retroalimentación positiva debe de incluir el impacto beneficioso de las acciones de un miembro del equipo. Mensurable. En el ejemplo anterior, la puntualidad era un tema de retroalimentación que sea medible.
Agregue que tan tarde llegó el miembro del equipo en promedio. Una parte medible suele ser un número de algún tipo, como la cantidad de errores, el tiempo de demora en minutos u horas, una cifra en dólares, se relaciona con los detalles de retroalimentación. Realizable. Así como un objeto debe ser, como un objetivo debe ser alcanzable, también lo es la retroalimentación. Tal vez el desempeño del miembro del equipo no se pueda corregir de inmediato y requiera una mejora gradual durante un periodo de tiempo. Realista. Esto se relaciona estrechamente con la sección alcanzable. Puede que no sea realista que un miembro del equipo recién graduado y nuevo en la organización pueda producir resultados de alta calidad. Todavía pueden producir una gran cantidad de resultados de baja calidad que requieren la entrega de comentarios, pero no sería realista esperar la perfección de ellos. La suposición subyacente al atributo realista es que el miembro del equipo tiene las habilidades adecuadas para realizar el trabajo necesario. Limitados en tiempo. Hay dos aspectos en este atributo: el momento de la situación de origen y el periodo de tiempo para que sucedan las acciones correctivas. El primer aspecto se vincula de nuevo con los detalles. Haga referencia al momento de las situaciones cuando entregue la retroalimentación a un miembro del equipo. El segundo aspecto tiene que ver con el plan de acción y cuánto tiempo lleva a realizar las mejoras. Recuerde, uno de los errores comunes es no llegar a un acuerdo antes de abandonar la conversación de retroalimentación. Debe tener un plan de acción ya creado cuando entregue los comentarios. Este es el momento de revelarlo y obtener la aceptación. Dependiendo de la duración de su proyecto y de la acción del miembro del equipo en el resto, se determinará la duración de su plan de acción. Si un miembro del equipo llega constantemente tarde a las reuniones, al crear comentarios SMART, asegurará de tener un excelente marco para generar mejoras de rendimiento cuando sea el momento de entregar los comentarios. Establecer expectativas por adelantado. Como gerentes de proyectos, siempre nos esforzamos por ser proactivos, planificar más por adelantado, identificar y planificar los riesgos y disminuir la cantidad de extinción de incendios que inevitablemente siempre ocurre. Y sin embargo, hacemos estas cosas para las rutas críticas, las cargas de recursos, las dependencias externas y los retrasos de los clientes. Pero rara vez nos tomamos el tiempo para identificar el desempeño de los miembros del equipo. La mayoría de las veces simplemente se supone que los miembros del equipo saben qué hacer y siempre se demostrará que las suposiciones no escritas son incorrectas, como lo saben explícitamente los gerentes de proyecto. Funciones y responsabilidades del proyecto y objetivos. Indique las expectativas del director del proyecto en los formularios de funciones y responsabilidades del proyecto. El documento, incluso simple, asumía aspectos de rendimiento como la puntualidad, el informe de estado debido a la frecuencia de la fecha, las necesidades de comunicación, las horas de trabajo, etcétera. Incluso se debe definir algo como las horas de trabajo, especialmente dados los entornos distribuidos de hoy. Matriz de responsabilidad. Enumerar una WPS o estructura de desglose de trabajo del proyecto y asignar la responsabilidad aclarará las expectativas de los miembros del equipo y sus responsabilidades. En el pasado, he tenido miembros del equipo que en realidad no se dieron cuenta de que eran responsables en su propio entregable. Un miembro del equipo creía que solo contribuiría con la documentación y no entendió que ella también era responsable de impulsar la finalización del documento a través de entrevistas con partes interesadas. Reunión de lanzamiento. Esto suena a sentido común y lo es.
Establecer las expectativas del gerente de proyecto de los miembros del equipo por adelantado y justo al comienzo del proyecto establecerá la dirección. Documente y proporcione actas de la reunión para garantizar que el equipo esté en el camino correcto. Discusiones uno a uno. Si bien es ideal tener todo por escrito, siendo realistas, no siempre es posible. Incluso tener una conversación verbal de 10 minutos es mejor que nada en absoluto. Una vez un proyecto usó un redactor técnico por un periodo corto de solo 4 semanas. El director del proyecto no tuvo tiempo de escribir un documento de funciones y responsabilidades, sino que se sentó con ella durante 30 minutos. Cuando llegó por primera vez, anotó las expectativas que el gerente del proyecto le enumeró para que hubiera un registro de entregables. El gerente del proyecto dijo que esperaba que ella iniciara un tiempo de revisión con él, conociendo su propio horario y personalidad laboral. Lo hizo bien, enviando correos electrónicos y llamando al director del proyecto cuando correspondía para centrar su tiempo en documentos específicos. Al final de su papel en el proyecto, le comentó al director del proyecto que si él no le hubiera explicado lo que esperaba de ella, simplemente le habría enviado documentos por correo electrónico y habría esperado una respuesta que nunca habría llegado y habría afectado la opinión y la retroalimentación del gerente del proyecto a su gerente. ¿Qué hacer y qué no hacer al dar retroalimentación? No. Estas son las principales cosas que no debe hacer cuando entrega comentarios. Encuentre excusas para no proporcionar retroalimentación. No dar ningún comentario no está bien y eventualmente empeorará las cosas. Esperar demasiado tiempo después de una situación para dar retroalimentación positiva o negativa. No corregir el bajo rendimiento desde el principio solo hará que continúe durante más tiempo. Corríjalo temprano. No reconocer el desempeño positivo con la suficiente antelación puede hacer que un miembro del equipo regrese a un desempeño regular o mediocre. Aborde el desempeño positivo desde el principio para aprovechar al máximo a su miembro del equipo. No ser específico, no dar ejemplos. Los comentarios no específicos tendrán muy poco efecto después de la entrega y pronto se olvidarán. No practicar tu entrega. Sin práctica, el rendimiento puede incluso empeorar si no se entrega correctamente. Conozca a su audiencia y ensaye su entrega, incluso si solo está en su mente. Esperar un tiempo preestablecido, como evaluaciones anuales. Un miembro del equipo podría tener un desempeño deficiente durante un periodo de tiempo significativo antes de saberlo. O peor aún, podrían ser despedidos sin que se les dijera cuál era el problema. Vuélvete emocional. Volverse emocional le resta importancia a los hechos y hace que la retroalimentación sea olvidable, además de crear malos sentimientos entre los miembros del equipo. Minimiza los comentarios. Minimizar el impacto y la retroalimentación tendrá muy poco efecto después de la entrega y pronto se olvidará. Solo dé comentarios positivos cuando tenga que dar comentarios negativos. A veces conocido como el sándwich, la retroalimentación positiva entregada de forma independiente causará una mejora significativamente mayor que entregarla con retroalimentación negativa. No proporcionar el impacto posterior del comportamiento o rendimiento. Sin el impacto es probable que un miembro del equipo no se dé cuenta de lo que está causando su desempeño y probablemente se olvide de los comentarios con el tiempo, comparando con otros. Esto solo causará fricción y resentimiento entre los miembros del equipo. Evite esto en todo momento. No proporcionar oportunidades para dar retroalimentación bidireccional. La retroalimentación es una calle de doble sentido. El gerente del proyecto tampoco es perfecto. Así que esté abierto a los comentarios de los miembros del equipo e incluso pequeños cambios por parte del gerente del proyecto.
pueden causar impactos positivos y negativos en el equipo. No obtener aceptación, acuerdo sobre un plan de acción. Sin un acuerdo sobre un plan de acción, es posible que no se hubiera llevado a cabo una sesión de retroalimentación. La discusión probablemente se olvidará con el tiempo y el miembro del equipo volverá a lo que estaba haciendo antes. Hacer. Estas son las principales cosas que debe hacer al enviar comentarios. Pica y ensaya. Conozca a su audiencia y piense en cómo reaccionarán a su mensaje. La retroalimentación negativa en particular siempre es difícil de escuchar para cualquiera, así que envíela de manera que sea escuchada y no olvidada. Establecer expectativas por adelantado. Idealmente esto está documentado, pero incluso una discusión verbal rápida sobre las expectativas es mejor que nada en absoluto. Establezca la línea base de desempeño al comienzo del proyecto, participación de los miembros del equipo, discutiendo uno a uno. Envíe comentarios especialmente comentarios negativos en privado. No los entregues frente a otros miembros del equipo. Salvarán las apariencias y harán que el mensaje se escuche más claramente sin distracciones. Dar retroalimentación positiva. Las personas siempre se olvidan de brindar retroalimentación positiva y, por lo tanto, pierden muchas oportunidades de hacer que un miembro del equipo brinde un alto rendimiento constante, en lugar de un alto rendimiento de vez en cuando. Usando una voz tranquila. Ciñete a los hechos y no de emociones. La calma transmite confianza y seriedad al mensaje. En ese sentido, ciñete a los hechos y no te emociones. Se transmite por medio de utilizar una voz tranquila. Documentar situaciones para referencia posterior. Esto no tiene que ser documentación formal, solo tomar notas es igualmente correcto. Puede ser algo a lo que un gerente de proyecto pueda referirse más adelante para la fecha hora y el plan de acción formado. Escribir notas también muestra la seriedad de la discusión de retroalimentación al miembro del equipo. Si se trata de un problema recurrente o grave, es posible que necesite documentación formal. Pensar a largo plazo. No se limite a pensar en el rendimiento del proyecto actual. Piense en el desempeño del miembro del equipo en su próximo proyecto y su cartera. Denles retroalimentación que puedan usar en su vida y obtendrá una mejora a largo plazo de aquellos que hacen las cosas. Dar retroalimentación inmediatamente. La retroalimentación perderá su efectividad exponencialmente cuanto mayor sea la demora en entregarla. Consulte el ejemplo anterior del instructor enseñando una clase. Tener un resultado específico en mente. Eso se basa en uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey. Sepa lo que quiere que suceda antes de entregar la retroalimentación. Incorpora esto en tus ensayos. Brinde retroalimentación temprano y a menudo, al comienzo de un proyecto o al comienzo de una fase del proyecto. La retroalimentación más correctiva que proporcione comienzo de un proyecto o fase del proyecto la reducirá más adelante y evitará la repetición del trabajo y los errores que puedan ocurrir más adelante. Al igual que la regla del 80-20 a la inversa. Entregue el 80% de sus comentarios al principio y el 20% de la fase del proyecto y los resultados serán mejores al final. Errores comunes al dar retroalimentación hoy. Dar retroalimentación puede ser un poco una forma de arte y es muy fácil hacerlo mal. Necesita práctica y preparación para hacerlo correctamente. La mayoría de las veces, el parto se realiza sin preparación o no se realiza en absoluto. Estos son los errores comunes más frecuentes al dar retroalimentación. No dar retroalimentación en absoluto. Este es el mayor error de todos. Como se identificó en el ejemplo anterior, evitar la retroalimentación puede tener un enorme impacto en el personal y el equipo del proyecto. No dar ningún comentario puede generar resentimiento, bajo rendimiento y falta de comunicación, incluso si el trabajo o la tarea se está realizando correctamente. Retrasar la retroalimentación.
La otra cara de la moneda de no dar retroalimentación es entregarla demasiado tarde. Esto es particularmente común en proyectos. El gerente de proyecto o líder de equipo puede creer que es mejor decir las cosas más adelante, positivas como negativas. Gerentes de proyecto ven dar retroalimentación como una fuente potencial de conflicto. Y como gerentes de proyectos se nos dice que resuelvamos los conflictos, no que los hagamos. Sin embargo, todos sabemos que la evasión solo aplaza los problemas y los hace crecer, no desaparecer, solo dando retroalimentación negativa. Esto no significa que cuando les das retroalimentación a alguien, debes darle una buena retroalimentación al mismo tiempo. Como se ilustra en ejemplos anteriores, dar una retroalimentación positiva independiente en el momento adecuado puede ser un gran motivador para su equipo de proyecto. Con demasiada frecuencia y en particular los gerentes de proyectos, las personas solo ven los aspectos negativos y creen que los aspectos positivos son solo miembros del equipo que hacen su trabajo. Ser no específico con la retroalimentación. Decir buen trabajo sin indicar qué originó el comentario no ayuda en absoluto. Lo mismo se aplica a la condición inversa. Cuando brinde comentarios negativos a alguien como llegó muy tarde a la reunión de estado, no permita que vuelva a suceder. Proporcione detalles e impactos adicionales. Ahora el comentario llegaste muy tarde a la reunión de estado, no dejes que vuelva a suceder, se convierte en debido a que llegaste tarde a la reunión de estado de esta mañana, todos los demás participantes se retrasaron y retrasaron en sus próximas reuniones. No podíamos continuar hasta que estuviera allí, porque su estado estaba en la ruta crítica y todos necesitábamos escuchar. Asegúrese de llegar a tiempo a futuras reuniones. No practicar tu entrega. Demasiados gerentes de proyectos simplemente improvisan. Si la entrega de comentarios se realiza de manera deficiente, potencialmente puede empeorar las cosas de lo que se comenzó. Esto es probablemente uno de los mayores impedimentos para dar retroalimentación, el riesgo de que las cosas. Por eso es esencial practicar al igual que dar una presentación, comprenda quién es la audiencia y cómo espera que reaccione. Rechazaron los comentarios negativos, pondrán excusas, les gusta aceptar comentarios positivos frente a otros o en privado. Ocurrió una situación en la vida real en la que se debía dar retroalimentación a un empleado que estaba demasiado a la defensiva. Imagina cómo sería esa discusión. La discusión se ensayó muchas veces en la mente del supervisor, repasando una y otra vez lo que el empleado podría decir o replicar antes de finalmente hablar. Resulta que el empleado ya sabía esto sobre sí mismo y aceptó los comentarios. La discusión aún duró más de una hora, un poco más de lo previsto, pero con buenos resultados durante y después de la discusión. No llegar a un acuerdo sobre un resultado. Después de que se lleva a cabo la discusión, ¿con qué frecuencia parece que la retroalimentación no tuvo ningún efecto y en lugar de volver a mencionarlo, ambos lados generalmente lo dejarán pasar? La oportunidad de cambiar las cosas ha pasado con poco efecto. Al entregar retroalimentación, asegúrese de indicar cuál es el comportamiento, desempeño esperado. Como gerentes de proyecto, estamos acostumbrados a comparar el desempeño del proyecto con las líneas base. Es lo mismo aquí. ¿Cuál es el comportamiento o rendimiento básico que espera de los miembros del equipo? Usted y el miembro del equipo deben llegar a un acuerdo antes de que se pueda cerrar la discusión. Eso no significa necesariamente que siempre tengas la razón y que el miembro del equipo deba cambiar. A veces es cuestión de entender lo que cada persona espera y un poco de compromiso. Pero no minimice las expectativas de rendimiento si el rendimiento general del proyecto está sufriendo. Por último, haga un seguimiento de un plan de acción para garantizar que se hayan realizado los comentarios. En resumen, la retroalimentación del proyecto es una herramienta increíble, poderosa, que debe usarse en beneficio del gerente del proyecto para entregar un proyecto exitoso. Brindar retroalimentación efectiva a los miembros del equipo del proyecto a tiempo minimizará el desempeño deficiente y maximizará el desempeño deseado desde el principio.
Quienes opten por no utilizar la retroalimentación como herramienta de gestión sufrirán un desempeño no deseado. Entregar retroalimentación, especialmente para los gerentes de proyecto, es algo difícil pero necesario. En última instancia, la palabra retroalimentación aún hará que las personas se sientan nerviosas, tensas y a la defensiva, pero no deberían hacerlo para el donante que utiliza las herramientas y técnicas anteriores.